Todos, todos tenemos pendiente el mercado, ¿no? Hay que ir a varios sitios. Bueno, lo primero es que, bienvenidos a este espacio. Nosotros entendemos la educación como un espacio para ser felices. Y eso es bien importante, y la educación comparada, por supuesto, constituye parte de esa ruta, primero por ser felices, para ser felices a otros. Entonces, la educación no la entendemos como un proceso más académico. Y hay una anécdota para arrancar, para romper un poco el hielo, ¿no? Cómo llegamos algunos a educación. A mí me gusta echar ese cuento y más en los espacios entre amigos. Cuando yo me gradué, yo soy bachiller agropecuario, como dice la presentación, bachiller agropecuario de inicio cuando había bachiller en docentes. Y yo jamás quise estudiar educación porque me parecía que eso era una labor de cometizas, así me decía yo a quienes estudiaban la educación, cometizas. Aquí estudia, cuando iba a sacar a los muchachos a las huelgas, los dirigentes estudiantil decían vamos a la huelga, a la marcha, cometizas, porque despectivamente para mí, en mi imaginario de joven izquierdista, el campo era lo que tenía que ser actividad política y no el aula. Por lo tanto hay un profundo hasta desprecio por la labor educativa. Cuando me graduó bachiller ya tenía 2 muchachos, yo fui papá bien temprano, a los 15 años, entonces tenía que resolver el tema de la comida, también aparte de la lucha, y decido buscar trabajo en el campo. No tengo trabajo en ningún lado, pero nada. El único sitio donde me ofrecen trabajo es el Instituto Nacional del Menor, en un albergue de menores. Y yo voy, y con todo eso me dicen que no me pueden dar trabajo porque pueden votar al director seccional, y había concurso en Caracas, que viene el concurso en Caracas, si gano el concurso, no tienen problema. Y vengo el concurso, yo quizás soy el único en el estado Táchira que gané concurso para trabajar en el Instituto Nacional del Menor. Y cuando llego a trabajar, me reciben con el director con una regla de este tamaño. Y yo quería tirar piedra a la policía, a la guardia, todas las cosas. ¿Y esto para qué es? Pues me dice, bueno, para que usted ponga orden. Pues yo digo, no, pero bueno, chico, ¿no? O sea, yo no acepto la regla. Entonces a discutir con el director y dice, bueno, le van a mamar gallo a los muchachos, no lo van a respetar. Por supuesto, yo era un chavo de 18 años, voy a cumplir los 18 años. Y empiezo a trabajar. Entonces, cuando bajo al sitio, el sitio grande, y veo que había 2 grandes salones, Andrés Bello y Simón Bolívar, un patriota, que nunca se me olvida. En cada uno de esos salones había algo así como 70 muchachos, en sus camas durmiendo. Y yo le digo al otro compañero de trabajo, yo tenía años trabajando ahí, ¿y qué es lo que hay que hacer acá? Dar el concurso para maestro guía, maestro instructor. Él dice, no es fácil, usted a las 7 llega, le abre la puerta a los muchachos, salen al baño, se cepillan, se acomoda la ropa, van y comen, bajan de nuevo, se cepillan y entran al dormitorio. A las 11:30 vuelve a hacer lo mismo, cuando vayan a almorzar, hagan lo mismo, a las 5:30 vuelve a hacer lo mismo, y lo vuelve a colocar ahí, y a las 7 entrega su baño. Yo digo, pero un momentito, y es un trabajo de celador. El celador es un trabajo educativo, y dice, pero eso es lo que se hace acá. Y yo dije, ¿qué broma me metí yo? Entonces yo lo que veo así, hay una pared con 2 huecos, hay de huecos y yo en la cancha. Y yo digo, ¿por qué los muchachos no los sacamos a jugar básquet? Y me dice, no, aquí no hay pelotas de básquet, no, solo hay acá. Así transcurrió mi primer día de trabajo. El segundo día, muchacho, al fin me llegué con 3 balones, el mío y 2 que conseguí prestado, y digo, bueno, voy a sacar a los muchachos a jugar básquet, por lo menos la actividad deportiva, porque ya traje mis balones. El compañero de trabajo me dice, no invente, si usted inventa, usted lo saca solos. Yo estoy bien como estoy, y vaya y le pide permiso al director. Bueno, le pedí permiso al director, me hizo firmar un acta donde me hacía responsable y me asigna 42 muchachos para que salga a la cancha a jugar. Salgo yo con los muchachos a la cancha a jugar y empiezo a jugar básquet con ellos, y jugando básquet y broma, cuando el muchacho al fin, si me olvido que estoy estudiando muchachos, se descuido un poco y empiezan a hacerse la parte gallina. Colocan así, colocan el pie, saltan, agarran el aro, agarran el tablero y saltan a la pared y empiezan a saltar la pared y a ganar la calle. Y empiezo yo a correr a una cancha, agarro uno del pie y en la otra cancha los otros del tal, y empecé a correr hasta que me cansé de correr de lado en lado, me quedo quieto y quedaron 3 muchachos, ahí se me fugaron 39. Cuando entro todos muertos de la risa, se da cuenta lo que le pasa, yo lo voy a seguir haciendo. Pero dice, tome para que vaya a declarar a la PTJ y al Tribunal de Menores, porque es una fuga masiva. En una patrulla me llevaron a declarar. Y declarando la PTJ, todo, eché el cuerpo más o menos así.
Y cuando me dicen, ¿y usted lo va a seguir haciendo? Yo, claro, todos los días, como que todos los días. Bueno, yo soy maestro guía, y a mí me pagan por hacer actividad cultural, deportiva, etc. Entonces tengo que venir aquí una cara de rabia enorme, y decir, esto lo que es un delincuente, ¿no? Yo todos los días lo voy a sacar. Y si me fugan, esa no es mi responsabilidad. Me llevan para el tribunal de menores, hago la misma declaración, con la diferencia que la procuradora de menores, Lola Caña, una miembro del CEN de Acción Democrática, una mujer toca, me pregunta, ¿y usted lo va a volver a sacar? Sí, todo. ¿Por qué? Me digo el mismo argumento. Y la mujer se para, y esta mujer me va a meter un manazo. Pero ella, y me dice, párese, cuando me abrazó. Me digo, al fin consigo a alguien que quiera trabajar. Váyase para allá a trabajar mismo. Bueno, cuando yo llego a trabajar todos los días, empecé a hacer lo mismo, pero entendí que no tenía herramientas para trabajar con los muchachos. Había leído algunas cosas de Pablo Freire, y los muchachos a mí me hicieron inscribirme en el pedagógico y comenzar a estudiar educación. O sea, por eso que yo soy de los que no creen mucho en la educación, sino cómo la vida lo va llevando a uno a ser docente, y los muchachos de la calle son los que me enamoraron a mí de esta profesión y me hacen ser docente. Por eso ha sido teóricamente y en términos prácticos una preocupación permanente en mi vida. Son los niños de la calle los que me hicieron pedagógico. Con esta un poco la anécdota, porque yo creo que es para eso, ¿no? Ahora soy un cometiza, Bueno, la educación comparada. Lo primero es que tenemos que entender que la educación comparada es algo nuevo. Como se perdió la memoria de la educación comparada, algunos compañeros creen que es algo nuevo. Si nosotros leemos los textos de Simón Rodríguez, de Francisco de Miranda y algunos de Bolívar, en el caso de Cuba, de Martín, son textos de comparativistas. Ellos se dedicaban a recorrer el mundo para estudiar otros países y ver que en un proyecto emancipatorio era bueno reproducir, que no era bueno reproducir y que había que ajustar a nuestra realidad nacional. Los proyectos de independencia de nuestras naciones en gran medida están cruzados por los estudios comparados, por la investigación comparada. Luego de esos periodos, el propio Andrés Bello en su trabajo tiene buena parte de estudios comparados, aunque nunca se declararon complativistas como tal. Luego, la educación comparada, la investigación comparada, los estudios comparados tienen una buena arraigo inicial en los estudios de ciencias naturales. No inician en las ciencias sociales, sino en las ciencias naturales. Y por eso a veces mucha confusión de interpretación cuando vemos algún texto fundamentado en la perspectiva de ciencias naturales, que fundamentalmente hace comparación sobre cantidades de líquidos, cómo explota un líquido en una circunstancia y en otra no explota. Y son textos comparados que fundamentan buena parte de los estudios de las ciencias naturales. El surgimiento de los estudios comparados en ciencias sociales en general y fundamentalmente de educación son, si bien hay algunos de la Edad Media y de la Ilustración, agarran especial fuerza en el siglo XX, con muchísima fuerza, e inicialmente con Piaget. Ya Piaget desarrolló en el caso de la educación una profunda preocupación por las estadísticas y los estudios comparados. Crea la Oficina Internacional de Educación en Ginebra, Suiza, que ahora es miembro de la UNESCO, pero la crea en el 29 como una organización no gubernamental con la tarea de recopilar un conjunto de datos estadísticos, de información sobre el comportamiento de los sistemas educativos. Ya Piaget decía que era imposible valorar la evolución de los sistemas educativos si no acudíamos por lo menos a las estadísticas y a los estudios sobre el comportamiento del sistema educativo de cada uno de sus países. La Oficina Internacional de Educación es luego, la absorbe cuando se crea la UNESCO y es, repito hoy, la oficina de UNESCO encargada de la compilación y de los estudios comparados para este organismo internacional. Numerosos académicos desarrollaron estudios, así luego trabajo escrito, trabajo hecho de Víctor Hermoso, que come buena parte de eso, pero para nosotros en la influencia latinoamericana y venezolana, hemos olvidado lo tenemos a Holmes, los trabajos de Holmes, que influyen precisamente en la formación de Alejandro Togores. Y Alejandro Togores es en realidad uno de los primeros que, ese es el de Alejandro. El de Alejandro Togores que hay que reeditar los textos de Alejandro, que se dedica en la década del 60 a desarrollar los estudios comparados. Ese se quiere uno de los pioneros que nos abre el camino. Sin embargo, en ese periodo, en los pensos de estudio, el centro curricular, del pedagógico, de la central, de aquellas universidades que formaban a los futuros docentes,
ya estaban los estudios comparados. En la década de los 70 comienza a desaparecer como parte de todo el proceso de reestructuración de la formación docente, en la cual cada vez se hace más práctica, más pragmática y menos fundamentada en entender qué es lo que pasa con la educación. Y pasa poco a poco a ser una materia lectiva, eso es lo que señalaba la profesora. En los 80 esto se profundiza y en algunas universidades, creo que incluso en la UNA desaparece totalmente, ni siquiera es electiva en los doctorados, en el pedagógico permanece en la maestría y en el doctorado como electiva. Creo que el pregrado ya no está ni siquiera como electiva, queda solo la maestría y el doctorado, la UNEFA. En el caso de la central igual es una electiva, es obligatoria en la maestría de educación, es una materia obligatoria, pero en realidad adquiere un bajo perfil, y eso tiene que ver incluso con la poca preocupación que tenían nuestras autoridades educativas por construir un proyecto emancipatorio desde la educación. Es decir, a medida que estudiamos lo que está pasando en otras latitudes, también tenemos más conciencia, mucho mayor conciencia de la construcción de una perspectiva educativa desde luego. Y ahí es importante tomar como referencia aquello que planteaba Tomás Pocklewitz en uno de sus libros. Pocklewitz dice que Pocklewitz es un comparativista estadounidense-finlandés que comparte su estancia entre los dos países, y el gobierno norteamericano lo contrata en la década de los 80 para que haga estudios comparados para ver cómo hacer la reforma en los Estados Unidos, y le piden que especialmente estudie los cambios en Japón. En la semana que lo contrata, él pide entonces un pasaje para ir a Japón y le dice que se lo dan luego, la semana siguiente, porque esa semana viene el ministro de Educación, las autoridades de Japón, a una visita institucional a Estados Unidos. Entonces lo invitan a ir a recibir junto con las autoridades de Estados Unidos a la delegación japonesa. Y cuando lo recibe, le comenta que Pocklewitz va a ir a Japón a estudiar el sistema educativo. Y dice, qué bueno, porque nosotros venimos a reunirnos con ustedes a ver, estamos en proceso de reforma, a ver qué nos copiamos de ustedes para nuestra propia reforma. Y él dice que las reformas educativas se han convertido en eso, en una especie de copia de lo que están haciendo nosotros, un corte y pega, sin análisis real de qué le corresponde a cada uno de los países. Los gringos querían copiarse los japoneses y los japoneses de los gringos, cada uno por sus razones. Los gringos por el desarrollo industrial de Japón y Japón por el éxito económico de los Estados Unidos. Pero no había reflexión detrás de esa decisión gubernamental de los dos países de cambiar su sistema educativo y de adaptarlos al otro. Creo que eso refleja un poco la crisis de los estudios referidos en la educación comparada a su influencia en las políticas públicas. En Venezuela realmente hay muy poca producción, salvo aquellos trabajos de Carmen García Guadilla, que se dedica desde el IESAL, antes se llamaba IESAL. Pero antes de IESAL, antes de IESAL tiene otro nombre, antes de IESAL se nombra de nuevo CRESAL, desde la CRESAL primero y después de IESAL a desarrollar algunas investigaciones comparadas con una profunda orientación sobre todo en la década de los 90 y más actualmente, puedo decirlo de Carmen García, para justificar buena parte de la política neoliberal en una mujer estudiosa que tomara como referencia. Hizo este libro que compilamos, hay un trabajo de Carmen García en Guadilla, pero tiene una profunda orientación ideológica. Ese es otro tema a abordar. O sea, la educación y la educación comparada es fundamentalmente, o hay que abordarla desde una perspectiva política, no es neutra. No es neutra como ninguna. Entonces, a pesar de que algunos digan que es neutra para hacer estudios que justifiquen reformas que el capitalismo o el neoliberalismo quiere colocar en marcha. En la década, ya comenzado el siglo XXI, a algunos nos correspondió hacer un inventario, correspondió la tarea de hacer un inventario de quienes estaban haciendo estudios comparados y ver sus limitaciones, y realmente no había textos. Yo creo que personalice, pero esto tiene que ver con alguna anécdota. En el año 2000 decidimos hacer una compilación, estábamos trabajando en el pedagógico de Thatcher, el pedagógico de Rubio, hacer una compilación que escribimos a todos los grandes de la educación comparada mundial, Robert Arnold, Thomas Hopkins, Julian Zimmer, Robert Bertin, entre otros, y le pedimos junto a un grupo de compañeros venezolanos, José Román Hurtado, Gustavo González, a Cecilia Mendoza, al propio Fuguet, un conjunto de trabajo que da cuenta de la educación comparada en su estatus actual. Hicimos una compilación de un libro
que por esas cosas de la vida, el pedagógico se llegó a publicar, porque lo hemos compilado, y lo conseguimos que lo publicara. De hecho, un viaje para Caracas, a ver qué editorial lo publicaba, no conseguí ninguna, y me acordé del IESAL. Y entonces él estaba de vicerrector académico, profesor Omar Hurtado, y el IESAL me dio un poco la puerta, no conocía a nadie del IESAL, y muy amablemente me recibió Francisco López Cebrera, que era el director del IESAL, y Carlos Tuneman, que era su asesor, ver el texto, me parece importante, y decide publicarlo. Si tiene algunas limitaciones económicas, tocamos la puerta de Omar Hurtado de Rusia como vicerrector académico, conseguimos algún lobby para financiamiento de la parte que faltaba, y el IESAL publicó 5.000 ejemplares de un libro que se llama Educación Comparada y Identidad y Globalización, que relanza todo el tema de los estudios comparados en Venezuela, con esos 5.000 ejemplares. Y Tuneman y Francisco López Cebrera nos dicen que hay un Consejo Mundial de Educación Comparada que se está organizando a partir de la Cátedra de Educación Comparada de la UNESCO, que vive Mar Bray, y recomienda que tratemos de organizar la Sociedad Venezolana de Educación Comparada. Y hacemos un primer intento por organizar una sociedad venezolana de educación comparada con sede en Táchira, de la cual forman parte Omar Hurtado Rayuza, Gustavo González, Figueres, Silvia Mendoza, Padrón, qué sé yo, como un primer esfuerzo por intentar aglutinar los estudios comparados y la investigación comparada. Este esfuerzo, si bien es importante, no logró cuajar del todo, pero lo mantuvimos con algún nivel de actividad mínima para mantener los estudios comparados, y ahí comenzamos a plantearnos a partir del convenio Cuba-Venezuela la posibilidad de generar una maestría de educación comparada que formara cuadros para fortalecer la propia sociedad y el movimiento de educación comparada. La maestría fue diseñada con un conjunto de compañeros, José María Mazón, otros compañeros que venían de Cuba también, ya Cuba tenía su sociedad cubana de educación comparada, tenían un camino recorrido. Gustavo, Marco, otros ayudan en el diseño. Marisa apoya desde la UB para la acreditación de la maestría, y sigue la maestría con la buena suerte que la maestría la presentamos para el ALMA, y decide el ALMA aprobarla como el primer producto académico de la región. La única actividad académica que está realizando el ALMA, más allá de los acuerdos, es la maestría, que ya tiene no son los ciento tantos estudiantes que comenzaron. No decimos en esta maestría decidimos no hacer preselección por el curso introductorio, sino que todos los que se escribieron ingresar, y que la propia dinámica lo fuera descartando, para no correr el riesgo de equivocarnos, dado que era la primera iniciativa de esta magnitud. Hoy contamos con algo así como 60 alumnos, que son los que quedan de la maestría de educación comparada. En Cuba inició en enero del 2013, tenemos 45 alumnos, y tenemos ahora en Nicaragua también, comenzó el año pasado, y tenemos 53 alumnos en Nicaragua, y este año nos corresponde abrir, así por esfuerzo porque inicia en Bolivia y Ecuador la maestría. La maestría del año pasado fue presentada como iniciativa para el Mercosur, y fue admitida como propuesta. En marzo, la Secretaría por Tempo, que corresponde a Argentina, va a analizar el texto de la maestría, va a emitir su opinión de cara a que se desarrolle el marco de Mercosur, en los países de Mercosur también. Esta maestría, que no te queda que era la continuidad de otros procesos. En el caso mío, yo soy ingresado del INPE, Instituto Internacional de Entrenamiento Educativo de la UNESCO, país de esos estudios comparados para Canadá. Pero la maestría como tal, de educación comparada, al parecer es la primera iniciativa que se desarrolla. El Consejo Mundial de Educación Comparada nos pide actualizar todo el registro de la sociedad para emitirnos como sociedad, y designa una comisión para visitar la experiencia, para ver cómo la iniciativa de esta maestría se replica en Europa y en países asiáticos para formar investigadores en educación comparada. Designa a Carlos Alberto Torres, y en algún momento estaba previsto visitarnos el 14 acá, pero no conseguimos pasajes internacionales para poderlo traer en otro momento, pero está encargado de visitar la experiencia para ver cómo pueden replicarla tanto en Europa con sus ajustes como en Asia, y desarrollar un proceso de formación de cuadros también en educación comparada. Esta maestría forma parte no solo de una maestría académica, sino que está asociada al proceso de fortalecimiento del estudio comparado en el país. Hace 2 semanas
reactualizamos el registro de la Sociedad de Educación Comparada, pista formal, localidad, qué sé yo, RIF, toda la cosa, y estamos enviando toda la solicitud para su definitiva admisión en el Consejo Mundial de Educación Comparada. Los invitamos a todos ustedes a formar parte de la sociedad que tiene previsto hacer su primer congreso en cuarto a mediados de este año, julio de este año, donde podamos ya dedicarnos a exponer nuestro trabajo de investigación, nuestros aportes metodológicos e iniciar todo el movimiento venezolano ya organizado de estudios comparados. Igual con la Rómulo Gallegos se está haciendo un diseño de un doctorado sobre transformación educativa para presentar también a Mercosur, porque el Mercosur también autorizó la presentación de este doctorado bajo el enfoque comparado, que nos permitiría tener no solo la maestría en las distintas ediciones que se hagan, sino un doctorado ya no solo sobre el tema metodológico, sino sobre transformación educativa bajo el enfoque comparado. Entonces es un poco para contextualizarlo. La sociedad tiene dentro de su definición el premio Alejandro Togores. Dentro del estatuto de la sociedad está la constitución del premio Alejandro Togores en la perspectiva de recuperar la memoria histórica nuestra de los estudios comparados y reeditar todas las obras de educación comparada. Estamos como sociedad, le presentamos un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer una edición este año, está en proceso ya de finiquitar su aprobación, para la publicación de unos 20 textos de educación comparada, del cual el libro de Carlos Alberto Torres y de Robert Arnold sobre dialéctica entre lo local y lo global va a ser el primer texto, lo está traduciendo un equipo en la UEB, ya nos quedan como 2 capítulos por traducir. Aspiramos contar con él a finales de este mes y poder hacer expresar en marzo todo el trabajo editorial de publicación del libro de Arnold y de Torres, un libro bien grande, que es un texto de referencia, y le pedimos a Matt Bright y a la Sociedad Argentina de Educación Comparada que nos facilite la posibilidad de publicar los textos metodológicos de Matt Bright, de tal manera que aspiramos este año publicar unos 20 textos que fortalezcan el esfuerzo académico. La Universidad Rómulo Gallegos aprobó en su consejo directivo hace unos 6 meses la creación del Centro de Estudios Comparados adscrito al calabozo de la Universidad Rómulo Gallegos, que tiene la Facultad de Educación, y ya incluso ya fue aprobado y ya está en fase de desembolso el financiamiento para 4 investigadores de manera permanente de este centro de estudios y todo el tema inicial del Centro Nacional de Estudios Comparados, que nos permita tener un centro de referencia para compilar los trabajos, las tesis, y también decidimos hacerlo no solo en Caracas, porque también en esta idea también fortalecer el esfuerzo regional, al igual que estamos haciendo contactos con alguna universidad en el oriente del país, teníamos centro, en los llanos, para que en el oriente se monte el centro de documentación de referencia en estudios comparados. Es decir, todos aquellos libros que nos puedan llegar, llegar a un centro a donde remitirlos, que tenga una fotocopiadora, que nuestros estudiantes puedan pedir fotocopias de esos libros, y también tener un centro también de referencia que quede en otra región del país, para ir un poco colonizando también la investigación de estudios comparados en el espacio nacional. Paralelo a ello, desde el CIN se viene impulsando el Centro Nacional de Investigaciones Educativas, que tiene ya financiamiento como tal de Fonacil, que cuenta con 14 estados activos y con 10 en proceso en este momento de reestructuración, como todo proceso inicial, y en esos 14 estados hemos decidido hacer encuentros regionales que inician la próxima semana en el caso de Guárico. Pero toda la semana vamos a tener un encuentro regional, el de Guárico aspira a reunir unos 200 investigadores, no solo de estudios comparados, sino de investigación en general, para fortalecer los procesos de investigación y de articulación entre investigadores. Es una tragedia que todos aquellos que han estado, por ejemplo, egresados del convenio Cuba-Venezuela, después no hay alguna manera de articularlos. Así que estamos haciendo esfuerzo por que esto se coordine, y los estatutos de la sociedad contemplan la creación del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, como un proyecto auspiciado por el CIN y cofinanciado por Fonacil. Le estamos pidiendo autorización a Fonacil para que su adscripción sea tanto la UEB, el orden académico, como de la sociedad. Es decir, que
que le corresponda la conducción del Centro Nacional de Investigaciones Educativas sea la propia sociedad de educación comparada, para que nazca también con un músculo de investigadores de todo el país que están haciendo investigación comparada, pero tampoco no solo investigación comparada, sino investigación en distintos campos que sirva de referencia para los estudios comparados. Esto para que, disculpe que le haya echado todo el cuento, pero yo creo que es importante que vean la maestría en el contexto de un proceso integral de formación de cuadros que es para el país, pero también internacional. Nosotros tenemos una tragedia que firmamos convenios internacionales muy buenos, pero no hay cómo articularlos. Por ejemplo, el de planta profesional, de movilidad de planta profesional, que fue uno de los primeros que firmamos, tanto en el marco del ALBA, que estamos iniciando el tema del Mercosur o la CELAC, tiene dificultad porque cómo nosotros acreditamos un profesor cubano que venga a dar clases, o cómo acreditamos un profesor venezolano que vaya a dar clases en Cuba. Nosotros hemos decidido ir allanando caminos verdes para este proceso, por ejemplo, en el caso de la movilidad. La maestría está sirviendo para eso. La maestría, por ejemplo, tiene profesores cubanos o españoles o de otras latitudes que vienen a dar clases y la nota la sienta un venezolano. Hemos conseguido ese mecanismo intermedio para ir completando el proceso de movilidad. Igual en el caso de la maestría en Cuba, vamos profesores venezolanos a dar clases, con la de Nicaragua, vamos profesores cubanos y vamos venezolanos y la nota la sienta un local. En el caso de Venezuela, la maestría la acredita la UBB. En el caso de Cuba, el José Barona, el pedagógico Barona, y en el caso de Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de León, la UNAM León. Estamos en proceso de exploración en Bolivia y en Ecuador para que determinen qué universidades acreditan. Como un proceso intermedio de movilidad profesional, pero que nos permita avanzar en términos reales. Pero eso también tiene que ver con que no hay estudios en la región para decir cuál es el comportamiento de la acreditación, más allá de lo que hacen los organismos internacionales, muy mediados. El IESAL tiene algunos trabajos al respecto, pero muy mediados por la lógica de los organismos internacionales y no de la soberanía de los países que buscan la integración en términos reales. Pero la idea también es no solo que egresen un conjunto de profesionales en educación comparada, sino ver cómo aquellos compañeros en Bolivia que están estudiando formación inicial o en Nicaragua o en Cuba coordinan con los que están acá estudiando formación inicial y constituimos redes de investigación que permitan allanar procesos de integración de manera mucho más realista. Entonces, ese es el cuento general para que ustedes sepan. La maestría, podemos decirlo con humildad, pero también con mucho orgullo, ha contado con una planta profesional envidiable. Por aquí ha pasado con la maestría casi toda la izquierda pedagógica del mundo. Y quienes nos han venido nos han facilitado videoconferencias o sus textos, o que nos falta Giros por completar cómo hacemos una videoconferencia, pero toda la izquierda pedagógica ha pasado por acá. Y eso es, creo que bien importante, incluso ha pasado casi clandestina para el país. O sea, lo decía el propio Chávez, cuando vino el caso de Julio Torres, Julio le envía a Chávez vivo, le envía dedicado un libro a Chávez, un libro de educación y neoliberalismo, que Yadira se lo logra entregar como un mes después, y Chávez dice, no, yo quiero, tráiganmelo esta noche, yo quiero hablar bastante con Julio. Y Yadira dice, pero ya se fue hace un mes, le agarra una rechera, ¿no? Chávez dice, estas son las vainas que no puede hacer una revolución. Pasan por acá. Chávez tenía más claridad que todos nosotros. Un teórico tan importante de la educación que se está fajando en su país para defender la revolución bolivariana y aquí no sale ni en el correo electrónico, ni en la entrevista venezolana de televisión, ni nadie pasa clandestino. La mochera que pasó Chávez en esa oportunidad es emblemática de cómo por acá han pasado buena parte de los teóricos y eso no mueve al país. Pero además que tiene algo significativo, que hasta este momento la derecha, incluso la derecha casi que lo citaba como si fueran de ellos. Citaba a Julio Toro, a Jiménez, a Mariano Fernández Invita como si fueran de ellos, a Marray, y resulta que son nuestros todos, bolivarianos, progresistas, izquierda, que es otro agregado político de esta maestría. Logró que muchos de ellos vinieran incluso a conocer la revolución bolivariana, porque no habíamos tenido la delicadeza de invitarlos para que vinieran a ver qué es lo que se estaba haciendo. Entonces, yo se digo a los muchachos que usted también sepa que hay una enorme responsabilidad en este proceso tutorial, porque los productos académicos deben también estar a la altura de lo que ha sido este pasaje por Venezuela
de lo más granado de la izquierda pedagógica mundial, y todos han venido, incluso ninguno cobrando dinero, todos solo con el pasaje, la estadía, que eso habla muy bien. Y incluso en el caso de Matt Bright, que es uno de los teóricos más importantes de la metodología de educación comparada, él mismo se pagó su pasaje desde Chile. Él mismo se pagó, y cuando le preguntamos, él porque conocía que teníamos más de 10 años haciendo un esfuerzo por montar una maestría, la sociedad, todo, y él sentía que no había apoyado en un momento inicial el esfuerzo nuestro, y ahora se sentía comprometido a concretarlo, y él mismo se pagó su pasaje desde Chile. O sea, no solo lo cobró, sino que se pagó su pasaje. Entonces son también los añadidos de cómo mundialmente también con lo que está pasando en la educación, lo que estamos haciendo, y que ustedes como tutores están haciendo comprometidos. Ahora bien, entrando ya al tema de la tutoría. Nosotros tenemos un serio problema en este momento con buena parte de la tutoría. Voy a comenzar por ahí. Y tiene que ver con algunos temas también de integración. Yo lo llamo la escuela cubana. La escuela cubana tiene una perspectiva de que la investigación comparada se puede hacer simplemente entre instituciones de un mismo país sin todo el contexto. Y ahí tiene que ver no solo con la escuela de educación comparada cubana, sino que los compañeros cubanos decidieron hace años no verse con otros países, sino ver un poco lo que ellos están haciendo, y eso también tiene algunas limitaciones. Hay que respetar ese enfoque como parte de una escuela, pero esta maestría está diseñada bajo una perspectiva diferente. Es decir, cómo nos vemos nosotros en el contexto de lo que está pasando en todas partes del mundo, desde una perspectiva emancipatoria. Eso sí, desde una perspectiva emancipatoria. Entonces los compañeros, algunos, por ejemplo, deciden que quieren recorrer el camino por hacer una comparación entre la escuela A, que queda en Mérida, y la escuela B, que queda en Aragua, y para ver cómo ha sido la deserción o la inclusión educativa, sin que hayamos discutido previamente de qué inclusión estamos hablando, de qué perspectiva educativa, pedagógica estamos hablando. Entonces, ahí lo primero que hay que trabajar mucho con los muchachos, así de alguna manera, incluso mayores que nosotros, es que los estudios comparados son mucho más que eso. Son mucho más que eso. Yo lo digo siempre, aprendiéndome, y aquí hay algunos especialistas de la educación inicial, pero diciendo, los niños entre el primer año que hacen, comienzan a comparar colores, luces, blanco, negro, oscuridad, iluminación, y están haciendo su cerebro de comparación. Y ahí Arnold trabaja muy bien entre conocimiento científico y conocimiento cotidiano, la diferencia de la comparación. Un niño entre un año que comienza ya a caminar, comienza a medir el paso, que es ancho, que es la distancia. Eso es un proceso de comparación que le permite sobrevivir. Ya cuando a los 2 años camina mucho más animado, el niño comienza a subir escaleras de manera segura y comienza a comparar altura, diferencias entre altura, comienza a columpiarse, y eso implica en su cerebro procesos de comparación que son naturales. Cuando llega a los 7 años, comienza a comparar, incluso en el primer grado, cantidades. Comienza a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, y sabe que es mayor, que es menor, cuánto es una cantidad y otra. Para citar solo algunos ejemplos, el adolescente incluso, que no ha logrado tener un pensamiento crítico, comienza a hacer comparaciones en la vida cuando se relaciona con los demás. Entonces, la mente está haciendo procesos de actualización permanente, que tiene que ver mucho con la comparación. Los estudios comparados, el estudio científico comparado, tiene que ser mucho más que eso, mucho más complejo que eso. Pues si no puede ser simplemente decir, hacer una maestría para que terminemos diciendo, después de haber tenido puesto de incluso un puesto pedagogo, que hay una deserción del 10% en la escuela A en Mérida y de un 20% en la escuela B en Aragua. Eso corresponde más, por eso es lo que nos está diciendo, tal vez al paradigma de las ciencias naturales, que enfatiza mucho más en las cantidades, en las propiedades de los elementos, que en los estudios sociológicos. Y aquí, un poco, todos ustedes, los que no tengan, no van a sacar copia al libro de Matt Bright, que me parece bien importante, porque Matt un poco consciente de este problema que no solo está en Venezuela, sino que está en otras latitudes, construyó un texto que yo creo que es ilustrativo, que me va a permitir abusarlo
de Mario y de ustedes de hacer una breve interpretación introductoria para la charla de los compañeros. Una especie de cubo, todos vamos al cubo de Rubik. El cubo de Rubik, todos jugamos al cubo de Rubik, ¿no? El cubo tiene varias caras. Bueno, él dice que es algo parecido. Igual que malísimo. Esto sí es un cubo serio. Van Brain señala, utiliza la imagen pedagógica del cubo para decirnos que el primer elemento es el comportamiento de la sociedad. Que los comparativistas tienen que saber qué está pasando en la sociedad, en el mundo. Los compañeros nuestros, y seguramente lo que ya lo hemos reunido con los tutoriados, están muy traicionados por el modelo de las universidades que quisieron romper con el síndrome de todos menos tesis y quieren ya, no, pero mi tema es educación inicial o mi tema es formación docente y yo quiero entrar ya a formación docente o educación inicial. Profesor, ¿qué me recomienda a usted el tema? Marx dice que hay que romper con esa lógica y comenzar con un tiempo determinado para estudiar cuál sociedad tenemos y los diferentes enfoques de sociedad. Y de ese enfoque de sociedad, ¿cómo nos vemos? Esto lo dice Marx, esto lo agrego yo. El concepto de sociedad es neutro. Es decir, ¿cómo lo ve el capitalismo y cómo lo ve, para decirlo de manera genérica, los proyectos emancipatorios? Es decir, cómo vemos el comportamiento de la sociedad. Porque eso nos permite tener la primera bisagra clave para poder entrar en el tema educativo. Es decir, a los compañeros les decimos que hay que recorrer poder, con toda la diferencia. Yo no soy posmoderno, pero hay que leer a los posmodernos, hay que leer a Bauman obligatoriamente. Hay que leer a Bauman, para citar solo algunos, que nos mueva la cabeza y nos quiebre. Incluso ahí tenemos que ser muy flexibles, los que tenemos paradigmas distintos, para decir cómo estamos viendo el comportamiento de la sociedad. Yo lo digo siempre en mis charlas, nosotros hoy en día vivimos una revolución tecnológica que impacta a lo social, que no somos capaces de dar cuenta de ello. Por ejemplo, el Facebook. Venezuela tiene más de 6 millones de miembros del Facebook. O sea, es una realidad. Guste o no nos gusta. O sea, de 29 millones de habitantes, más de 6 millones, ya casi 7 están en el Facebook. Una cantidad impresionante. Y de eso, más de la mitad, o sea, 3 millones y medio, pueden ser 3 millones, colocan en un ítem que se llama relación personal, relación abierta, es difícil, es complicado. Dígame si eso no está cambiando la forma de organizar socialmente a nuestra población. Para citarles solo un ejemplo de las redes sociales, la información que nos está dando. Eso, sin embargo, es poco abordado cuando se hace análisis con la fuerza de carácter social. Él dice luego que hay que entrar por el tema de la cultura. Y ahí, por ejemplo, es importante, nosotros lo hemos dicho reiteradamente, a nosotros nos enseñaron que, para que no dejarlo ver la totalidad, sino la parcialidad, que las tomas de decisiones de educación las hacen nuestros gobiernos. Y eso, salvo lo que estamos, la experiencia que estamos viviendo ahora, la revolución bolivariana, no ha sido así. Las decisiones de educación se inician, como hemos dicho reiteradamente, en los organismos internacionales. Incluso hemos dicho a nuestros estudiantes que es obligatorio revisar las discusiones que hace el G8, las actas del G8, que son además bien cortas, de 2 o 3 páginas. Antes lo hacían disimuladamente, ahora lo hacen cada vez más descaradamente, casi siempre incluyen en un párrafo qué esperan ellos de la educación. Entonces, la primera decisión en materia económica la toma el G8. Una vez que el G8 se reúne, el Fondo Monetario Internacional hace una sesión y decide cómo hace la traducción en cambio de políticas públicas de lo que dictaminó el G8. Y ahí, si leemos los documentos, incluso la página web del Fondo Monetario lo dice claramente: nuestra fuente inicial de información es el G8. Y
Y si leemos los documentos que hacen, tienen un capítulo, antes también lo tenían como un párrafo, un interlineo. En los últimos dos documentos hay una sección sobre educación, que dice hacia dónde se deben orientar los sistemas educativos de los estados nacionales. Y como eso implica, el Fondo Monetario define criterios de financiamiento, qué sé yo, pero necesitan plata los países, algunos dicen no hay plata, o ellos requieren que se endeuden vía la educación. Una vez que sesiona el Fondo Monetario, después sesiona el Banco Mundial. Y un capítulo de toda la sesión y de los documentos está referido a educación, es decir, cómo financia esa iniciativa que definió como política el Fondo Monetario Internacional. A partir de ese doble anclaje, casi siempre luego sale un documento o de la UNICEF o de la UNESCO o de los grandes organismos internacionales del Perú que dicen cómo ahora se debe primero convocar a un gran evento. Así que nosotros ahorita estamos en la moda de la cultura de la paz, porque es la moda de este año, ellos igualito hacen, tienen su moda de cultura de la paz. Entonces, la moda de ellos es, de acuerdo a esa resolución, hacen una denominación que permita viabilizar, potabilizar esa política que ha definido el G8, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y ahí lo vimos con la famosa convocatoria, en el caso universitaria, de las dos conferencias mundiales de educación, que la segunda no le salió tan bien como ellos querían, pero la primera le salió mucho mejor. Y seguramente de eso va a depender la convocatoria o no a una tercera conferencia, es decir, que espera su sistema educativo. Y en el lapso entre los dos, es obligatorio leer estos documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Yo he dicho a mi compañero, a los que estoy tutoriando, le he enviado que hay que leerse el último documento que generó en octubre el Banco Mundial sobre la situación de la economía en América Latina. Y ahí dice qué esperan de la educación y de la educación universitaria. Y lo dice incluso, el auge económico, el aumento del Producto Interno Bruto de los países de América Latina se debió al consumo de productos terciarizados. Por lo tanto, los sistemas educativos deben concentrarse ahora a la terciarización de la economía. Es decir, le están pidiendo a los sistemas educativos la situación de la economía de América Latina, que eso lo puedo mandar todo digital. Eso lo puedo enviar ahora, lo puedo correr esta noche, se lo envío. Pero ese documento dice que espera que nosotros, que hemos consumido televisores, celulares, tablets, todo, la universidad debe orientar a la formación de técnicos que permitan el desarrollo de las industrias en temas terciarizados como eso. Se lo está diciendo, que usted va a ver, como un documento de octubre, tal vez está dinámico, porque en la educación somos lentos, pero va a ver como en los próximos meses, en los países de la región, se va a comenzar a dar un conjunto de reuniones para ver cómo se adapta al sistema productivo, cómo mete el sistema productivo, y universidad e innovación productiva. Porque es aquí donde seguramente nos van a pedir que adaptemos los diseños curriculares a esa terciarización de la economía. Los gobiernos hacen una transferencia de eso, no citando ni siquiera al Banco Mundial. Pero si ustedes le hacen seguimiento, se van a dar cuenta que va a ser la tendencia en los próximos meses, cómo el sistema educativo se adapta a eso. Y es importante porque desde esta perspectiva, no neutra, sino emancipatoria, ver si nos conviene o no nos conviene. Y si nos conviene, de qué manera nos conviene. Entonces, ¿de qué manera nos conviene? Entonces, sin la dimensión económica y social, es imposible entrar en la educación. Porque, por ejemplo, el que trabaja en formación inicial va a quedar trancado, va a sentir que es un choque de opiniones con otro, cuando el otro le diga, o el Estado le diga en general, no es que vamos ahora por innovación productiva. Diga, no, y tema que después es la creatividad. Pero no sabe ni siquiera fundamentar por qué la creatividad como el énfasis en la formación docente, o por qué la educación inicial. Entonces, la primera forma es colocar en evidencia para criticar o para defender. Porque pueden haber algunos estudiantes acá, y eso yo no considero tampoco es malo, que defiendan la otra perspectiva. Pero puede haber otros que la critiquen, pero que tengan conciencia de qué están hablando, de cuál es el origen de esos procesos de toma de decisión. Entonces, el problema que tenemos con nuestro tutoriado es que quieren entrar ya al tema. Mi tema es inclusión, mi tema es educación para el trabajo. Ustedes están angustiados por el tema de que en un año tengo que entregar la tesis y no se están formando como comparatistas. Porque un comparativista tiene que hacer el recorrido precisamente. Y a partir de esta otra dimensión, los sistemas educativos. Y ahí estudiar cómo se están comportando
Aquí ahorita le vamos a dar un CD que contiene los informes de educación presentados por cada uno de los países a la UNESCO en la última conferencia. O sea que es una base de referencia que nos dice cuáles son las propuestas de cada uno de los países en materia de educación inicial, básica, bachillerato, pregrado, posgrado, ¿entiendes? Para cuando la trabajemos también. Y cómo entiende la relación sociedad-educación cada uno de los países. Eso es un punto de referencia. Tiene 2 años de atraso, pues, los documentos presentados a la UNESCO hace 2 años, pero son un punto de referencia para entender por dónde van los sistemas educativos. Pero tú haces una lectura acabada de esto sin partirnos de lo anterior. Es decir, cómo es la crisis de la sociedad, qué está viviendo la sociedad, cuáles son los requerimientos del capitalismo en esta reestructuración de la sociedad para el sistema educativo, y entonces podemos ver con mayor claridad qué reforma y qué países incluso quieren construir proyectos emancipatorios o qué países quieren simplemente estar a la cola del papel que le dio el capitalismo en esta perspectiva. Y ahí por lo menos es importante, cito por la experiencia, Angola, que no es un país socialista, creo que decidió hacer un proceso de adaptación de lo que el capitalismo quiere, pero para su conveniencia, para desarrollarse como país. Entonces, está intentando hibridar entre un proyecto emancipatorio y la construcción del capitalismo en su país. Está haciendo un esfuerzo por hacer algo que podemos criticar o no, pero que es distinto, pero que podemos hacer la lectura correcta si leemos lo anterior. Si entramos al documento del informe nacional que presenta Angola, sin las herramientas previas, no vamos a tener lo suficiente preconcepto para poder abordar el tema. Entonces, claro, esto se lo hemos intentado explicar a los compañeros en distintos momentos de la maestría, pero casi siempre el camino es mucho más fácil que entrar al tema. Y lo que algunos lo dicen incluso de manera vergonzosa, yo tengo tutoriado, o amigos a veces lo dicen, tengo problemas con las citas, tengo el tema ya trabajado en mi maestría. Para seguir con el mismo ejemplo, porque se hace formación docente, ya no tengo, pero me faltan citas. ¿Me pueden prestar los libros para las citas? Pareciera que los compañeros quieren entrar así. Quiero ahora las citas sobre la cosa internacional, quiero las citas sobre la cosa económica, quiero las citas sobre los sistemas educativos y quiero las citas metodológicas. Ya mi tema lo trabajé. Y la cuestión es al revés. Entonces, yo sé que a veces es angustiante porque hay una lógica de trabajo académico así. ¿Entiendes? Lo que trabajan incluso de manera mercantil. Nosotros trabajamos acompañando todo lo de aquí a los compañeros, pero con énfasis mercantil, que tiene que ser lo más rápido posible, al hecho de eso casi un taller. Y el taller dice, si trabaja su tema y después le rellenamos lo demás, lo que pide lo académico, y eso ha causado un daño tan grande, que lo vemos en algunos de los tutoriales nuestros. Si no, por eso, porque mi tema, mi tema es la comparación de la cultura en la escuela de Mérida tal con la otra ciudad de Mérida allá. Eso es lo que yo quiero trabajar. Y si todos los referentes, culturalmente, cómo está la sociedad cambiando, cómo tú puedes valorar, porque está bien la dimensión nacional de todo esto. Estamos viendo lo internacional, está bien la dimensión nacional de cada uno de estos temas. Cómo nacionalmente estamos viendo la transformación de la sociedad, cómo nacionalmente estamos viendo el tema económico, cómo que viene el contexto nacional y después los contextos regionales, en el caso de quien esté en educación indígena con mucho más peso, o aquellos que estén trabajando tribus urbanas con mucho más peso. Entonces, si alguien va a trabajar con tribus urbanas, es que el primer día hice a trabajar con tribus urbanas. O leer libros solo de tribus urbanas, porque mi tema de tesis es tribus urbanas, y se va y compra y carga todos los libros de tribus urbanas, y está haciendo un trabajo sobre tribus urbanas que no tiene la fortaleza de los estudios comparados que nos permiten valorar todo el tema de las tribus urbanas desde una perspectiva global en un contexto local. Pues ese es, si se quiere, el mayor problema que yo he encontrado en los muchachos que están estudiando a la hora de relacionarse con nosotros como tutores. Y no es culpa, la maestría de nuestro esfuerzo, también tengamos alguna responsabilidad, pero ahorita, como soy parte de los venezolanos, que tengo la locura de echar la culpa a los demás, más que culparnos a nosotros, es también culpa de todo el contexto general académico, que hace un profundo énfasis en el producto final y no en el proceso. En el producto final, no valora el proceso. Pero es preferible que saquemos 20 comparativistas que tengan toda la lógica de construcción mental, ¿entienden? Que saquemos 60 con título y que después no puedan aplicar los estudios comparados en la cotidianidad de su trabajo académico y profesional. Entonces, no, eso no me lo enseñó. Entonces, y este es solo uno de los recorridos.
Víctor le dará otros recorridos para llegar a conclusiones de carácter comparado, pero lo que sí es importante destacar es el contexto internacional. Y ahí, respetando la escuela cubana, que tiene un énfasis, y lo decía, entonces lo decía en Nicaragua, no es que me refería que se lo decían los alumnos. Estábamos Rosa María, mi hermana, la creadora, Rosa, haciendo énfasis en lo que los cubanos enseñaron, la comparación solo nacional. Y ya puso, yo, esa es la escuela cubana, yo la respeto, pero si yo había por el jurado de alguna de las tesis de ustedes los rasgos. ¿Entienden por qué? Porque yo creo en esta perspectiva del trabajo, que es la perspectiva de más que todo el movimiento de educación comparada está desarrollando. Todos los teóricos de la educación comparada, toda la sociedad de educación comparada están desarrollando la potencia para los dos ámbitos. Si vamos a ver los ingleses, les interesa las sociedades inglesas son distintas a la nuestra. La sociedad inglesa de educación comparada, casi todas las dos sajonas quieren mantener el capitalismo y forman parte del Consejo Mundial de Educación Comparada. Y ellos hacen énfasis en estudios para potabilizar el capitalismo. Y eso tiene que ver. O sea, yo no puedo destruirlos a ellos, formamos parte de un movimiento. Lo que identificamos es resultados de investigación con una de estas dos perspectivas que hay aquí. Y nos permite convivir en eso que hemos llamado el Consejo Mundial de Educación Comparada. Y lo vivimos en el último Congreso Mundial que se hizo en Buenos Aires. Había una candidatura, y nosotros tocó hacer lobby, había una candidatura que correspondía a la lógica de construcción de discursos y de estudios de los organismos internacionales auspiciadas por los compañeros anglosajones. Y nos tocó batirnos por la candidatura de Carlos Alberto Torres, que era el actual presidente de Ganar, que es el director del Instituto Pablo Freire de los Estados Unidos, miembro del movimiento de Pablo Freire, que trabaja con Pablo Freire y que es próximo a nuestra perspectiva. Entonces, porque la pelea igual, o sea, cuando vamos a Consejo Mundial hay dos lógicas de construcción discursiva, una más asociada a los organismos internacionales y al sostenimiento del capitalismo y otros que defendemos otra perspectiva. En cuanto a la cubana, yo sí, mi opinión personal, eso te digo de opinión académico, pero nosotros hemos defendido Venezuela hasta ahora la perspectiva internacional. Es decir, denotamos la experiencia del proceso cubano, la respetamos, pero tiene que ver con una realidad y un contexto cubano. Ellos decidieron encerrarse en sí mismos. Y es respetable, no es cuestión, pero es su realidad. La maestría nuestra es del alma. Ya eso obliga a hacer comparación internacional. Ahora, le voy a decir nuevamente mi opinión personal. A mí un tesista le hace un estudio comparado para defender la lógica del Banco Mundial y lo hace con todo esto, yo lo hago. Si ha explicitado que su perspectiva es esa. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con usted, saco un libro o un estudio para decir que estoy en desacuerdo con usted, pero desde el punto de vista de la construcción metodológica de conocimiento, hizo un estudio comparado, que no es neutro, tiene una perspectiva y la asume. Tiene una perspectiva, quiere que en Venezuela se desarrolle el capitalismo, consolidar el capitalismo, tiene esta lógica, defiende la lógica del Fondo Monetario, del G8, del Banco Mundial, lo justifica, hace toda la ruta, es respetable. Porque yo creo en un socialismo democrático, yo creo en que una posesión niega el otro, la existencia del otro. Pero eso es también muy del jurado. Si a mí me toca ser incluso tutor de alguien así, yo lo que le pediría a un tutoriado es que cuando se va a defender su lógica, también escriba la otra lógica. A eso sí le pediría. Si yo soy su tutor y lo voy a acompañar, usted apuesta por una, pero me describe la otra también en su trabajo. Yo lo pediría ya como tutor. Como jurado, le diría, si usted hace la construcción toda, por eso aprueba. Yo digo que es una experiencia grande, ¿no? Y lo digo en el metro de Caracas. Lo que está en que está poniendo, ¿no? Uno, una lógica para desarrollarnos en función de la dependencia
y seguir desarrollando. Y otra lógica que debe ser la investigación de la educación emancipadora para romper con eso y lograr incentivos aplicando que nosotros requerimos para la protección y solución de los bienes y servicios para satisfacer la necesidad del pueblo. Con la otra lógica nunca vamos a poder realizar esto. Entonces, y eso dentro del plan de la patria es establecido, ¿no? Es un mandato. Pero la pregunta ella es, ¿la permitimos? Sí la permitimos. Claro. Ahora, yo tampoco voy a ser tutor de alguien, solo para, si soy tutor, le pido, bueno, usted defiende esa óptica, pero me describe la otra. Claro. Me la describe. ¿Entiendes? Pues, entonces, bueno, buscar un tutor solo que defienda la otra. ¿Entiendes? O sea, ahí sí porque hay el esfuerzo de un tutor acompañando a alguien. Claro. Es un proceso junto de trabajo de construcción de conocimiento. En el caso mío, yo digo que cada quien tiene una decisión al respecto. No, es la situación. En metodológica, en la perspectiva, nosotros podemos ver que hay universidades que de una u otra forma están siguiendo la perspectiva esa del ámbito internacional, la perspectiva internacional, y hay otras universidades como la Universidad de Politécnica que tienen su programa de información en base a la perspectiva emancipadora. No pudiéramos nosotros hacer una comparación entre estas dos universidades y de una u otra forma pudieran establecer cuáles son las diferencias y la base de cada uno y cada cual dónde están ubicadas. Recordemos que es un trabajo académico que no debe tener prejuicios. ¿Entiendes? O juicios a priori. Si hacemos el recorrido, yo no establezco un juicio a priori. Si no hago el recorrido y de pronto puedo encontrarme con una sorpresa. De pronto me puedo encontrar que en el programa que analice, la central está más cerca del proyecto emancipatorio que de una UTT. Por ejemplo. Por eso. O sea, tengo que estar abierto a analizar en profundidad todo por este recorrido. Cuando yo defino las categorías de análisis, ¿entiendes? Las dimensiono, voy al objeto de estudio que serían las universidades con los suficientes, ahora sí, criterios para analizar. Porque esto no es propaganda política. Porque si yo quiero el ministerio, corresponde hacer propaganda y digo que todo lo que la UPT haga es mejor. Pero aquí, como estamos en un proceso académico, tengo que fundamentarlo teóricamente. ¿Entiendes? Y ahí con la categoría, incluso no es malo, podemos conseguirnos que alguna investigación nos dice que lo que estamos haciendo, creyendo un proyecto emancipatorio, está más ligado al otro. Yo, por ejemplo, hoy, yo en el 99 firmé, suscribí, defendí, escribí 2 libros sobre eso, defendiendo el currículo local 100%. Y por eso no es mi responsabilidad, ¿sí? Yo hoy no estoy de acuerdo con eso. Uno va avanzando y evolucionando en el tiempo. Y sobre todo a la luz de lo que pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ese país se está desintegrando totalmente, producto de la pérdida del Estado, de la posibilidad de construir un tronco común. Es más, toda la ultraderecha, hoy en Estados Unidos está afiliada a una página que se llama No al Tronco Común, que quiere parar los intentos de Obama, que no es izquierdista, ni chavista, ni nada, pero que quiere salvar su país en ese sentido, que intenta construir un currículo nacional. Y toda la derecha está defendiendo la necesidad de que no haya currículo nacional. Que el currículo nacional es comunista. Entonces, ni tan caro ni con dos pelucas. Hay la necesidad de contextualizar, pero uno también comete error y no debe decirlo como si es responsable de decirlo. Yo esto en un contexto entendí y defendí esto. Los hechos, la evidencia, me dicen que eso no es tan así y que debo combinar mi currículo local 100% y mi currículo nacional 100%. Tiene que buscar un justo equilibrio para poder tener el sentido del país, de identidad nacional y también poder hacer los ajustes que tienen que ver con las propias localidades. Pero uno y académicamente está obligado, sobre todo lo que lo ponemos sobre el papel, cuando vemos que algo hay que corregirlo, a decirlo y a escribir con responsabilidad, no a defenderlo a ultranza cuando uno, igual es este tema académico. Ahora si uno está haciendo propaganda, yo sigo enganchado con la propaganda igual sin reflexión alguna. Entonces, en esto de pronto, ¿qué aporte tan importante le haríamos nosotros en la educación si conseguimos que en algunos lugares hay lagunas? Hay cosas que no hemos recorrido. Yo, por ejemplo, estamos convocando en mayo a un encuentro, el segundo encuentro nacional de investigadores de educación. Y el segundo día del encuentro va a ser, lo hemos denominado la nueva escuela. Es todas aquellas cosas que nosotros decimos que funcionan y no funcionan. ¿Entiendes? Para ver cómo la ponemos en un texto para ayudar. Y decía la compañera, y lo repito a usted, ¿no?
para poner toda la información igual. Un tema, por ejemplo, el mito que hay sobre los maestros que enseñan a leer. Ese es un mito que va contra nuestra propia profesionalidad. Pero no es un mito como si a nosotros nos cuesta enseñar a un hijo nuestro en edad escolar a leer y escribir como si puede un maestro con 40 alumnos enseñar solo. Es una farsa. O sea, el maestro acompaña junto con la familia, junto con otras instituciones, la maestría paga todas las cosas, el familiar, el proceso de la lectoescritura. Pero eso tiene profundas consecuencias, porque nosotros entonces no incorporamos a la familia a las estrategias de lectoescritura. Entonces, invitamos solo a los maestros, le damos un taller muy bueno, el maestro se va convencido, pero cuando llega al aula, los niños dicen, la M con la A, ma, la P con la A, pa. Entonces están aprendiendo silábico y el maestro, que no es ningún tonto, tiene que apoyarse en la realidad. Entonces deja el manual a un lado, deja todas las cosas al lado, lo bonito, y vuelve al método silábico. Si no incorporamos a los padres en la estrategia de lectura y escritura, no vamos a dar el salto del nuevo modelo. Entonces, fíjate, la nueva escuela, hacer cosas como esa, con el tema del trabajo, educación para el trabajo, nadie se le paga ni medio. Los muchachos todo un año trabajan en proyectos de educación para el trabajo, sea manualidades, sea del campo, la escuela recibe la plata y no le da ni medio. Eso es una escuela frontal, ni siquiera una escuela capitalista. Y nosotros hablamos que eso es una escuela provisional. Y la relación capital-trabajo es relación de esclavitud, relación feudal, ni siquiera capitalista, porque no hablamos de que no le dan lo justo, que hay que darle un bolívar y le estamos dando solo 0,50, no es ni siquiera la distribución de la renta que sería por el capitalismo, es que no le damos ni medio, es relación feudal. Entonces, estos temas que hay que discutir para mejorar cada salto de las cosas, son las cosas que nadie quiere decir, y no por eso estamos dañando la revolución. ¿Entiendes? Los procesos del comité, si estas reflexiones en investigación nos permiten encontrar algunas cosas para mejorar, no hay que tener miedo. Aquí estamos actuando como académicos para apoyar el proceso de transformación. Entonces, si pudiéramos también, estudiar para el viceministro o el ministro, tendría que hacer más propaganda. La realidad es un cambio de licencia. Pero eso simplemente para hacer un paneo general, que me pareció importante, porque considero que ese es el mayor problema que tienen nuestros tutoriales. ¿Entiendes? Cómo le entran a comer el hueso. Y si nosotros flaqueamos como tutores, ahora el proceso es mucho más grande. El proceso se duplica o se triplica. ¿Entiendes? Significa que incluso nosotros tenemos que ponernos a leer cosas, distribuir material. ¿Qué hemos decidido? Nos apoyamos. Los materiales digitales vamos a repartirlos. Los libros de Bauman, pues los tenemos videos, qué sé yo, los colectivizamos para que incluso los muchachos lo vean. Y de esta manera poder avanzar lo más rápido posible. El otro problema que tenemos es que, como ha sido por muchas conferencias, las grabamos y las colocamos en la web, muchos de nuestros muchachos y muchachas han terminado haciendo trabajos que solo citan los videos. Y eso hay que trabajar. O sea, si viene Jimeno Sacristán y da una conferencia, él cita 20 autores que obliga al estudiante a buscar esas referencias. Y no es que su trabajo solo va a citar, como lo dijo en su conferencia el día tal Jimeno Sacristán, y más adelante como lo dijo Julio Torres, o más adelante como lo dijo Cristian Pérez. Hemos conseguido trabajos de esa característica. Entonces, le decía a los compañeros que la referencia es por el documento, el que quiere ver, y lo que hace es, la conferencia tiene dos funciones. Una, de manera sintética, le analiza todo un libro del autor y lo pone para la comprensión global, y otro, que es la agenda oculta. Rompe, también creo que procuramos el distanciamiento entre los grandes académicos y los que estamos formando. Eso ayuda a construir seguridad nacional. Cuando vemos que hay cosas con las cuales yo estoy de acuerdo con un autor y las puedo debatir con él, eso hace que nuestros estudiantes sientan menos distanciamiento entre algunos autores que han endiosado y lo que está produciendo académicamente. Entonces, esos dos temas, cómo le abordamos, y el tema ya concreto del manual, el manual que tiene la bolivariana para cómo se presenta el trabajo, hay que ajustarlo para poder avanzar. Y eso pasa por la revisión de algunos trabajos parciales que están entregando los muchachos. Gracias.